Saludos, querida audiencia, desde el rincón del profe Plazas. Al habla Ramiro Plazas, transmitiendo desde Florida Blanca, Santander, Colombia. Como recordarán, en el video anterior presentamos la manera en que podíamos regular la velocidad de parpadeo de este módulo LED utilizando este potenciómetro. Y para ello pues nos basábamos en el Grow Beginner Kit para Arduino, que utiliza como elemento de control el Arduino Lotus. Pues bien, al igual que el módulo LED en el video anterior, en el video de hoy tenemos un buzzer que también es un módulo de salida, solo que en lugar de iluminarse produce un pitido. Esto se puede utilizar en muchas situaciones con fines de indicación, de señalización. Así que en el video de hoy vamos a aprender a generar sonido usando precisamente el buzzer. Pero antes necesitamos una información de contexto. Hay dos tipos de buzzers, uno activo y otro pasivo. Así que surge la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre zumbador activo y pasivo? Pues bien, tanto los zumbadores activos como los pasivos se utilizan para emitir sonido a los dispositivos electrónicos. El zumbador activo tiene una fuente de oscilación interna que hace que suene cada vez que se aplica energía. Los zumbadores activos se utilizan ampliamente en computadoras, impresoras, fotocopiadoras, alarmas, juguetes electrónicos, electrónica de automóviles, teléfonos, temporizadores y otros dispositivos de sonido de producto electrónico. Un zumbador pasivo no tiene una fuente interna de oscilación y necesita ser impulsado por una onda cuadrada y una frecuencia diferente. Actúa como un parlante y la señal de entrada cambiante produce automáticamente un sonido en lugar de un tono. En este kit, el Grow Buzzer es un zumbador pasivo, por lo que necesita una señal de corriente alterna para controlar. Esto lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo generar ondas cuadradas? O sea, señales de corriente alterna con Arduino. Bueno, una forma sencilla es utilizar PWM. ¿Pero qué es PWM? PWM, o la modulación de ancho de pulso, es una técnica para obtener resultados analógicos con medios digitales. El control digital se utiliza para crear una onda cuadrada, una señal que cambia entre encendido y apagado. Este patrón de encendido y apagado puede simular voltajes entre encendido total, o sea, 5 voltios, y apagado total,
o sea, 0 voltios. Cambiando la parte del tiempo que la señal permanece encendida, versus el tiempo que la señal permanece apagada. La duración del tiempo se denomina ancho de pulso. Para obtener valores analógicos variables, se cambia o modula ese ancho de pulso. Si repite este patrón de encendido y apagado lo suficientemente rápido, el resultado es como si la señal fuera un voltaje constante entre casi 0 y casi 5. Como señal de corriente alterna. Esta señal PWM se puede utilizar para controlar el zumbador pasivo, como el que tenemos en nuestro kit, con mucha facilidad. Para generar señales PWM en Arduino, puede usar Analog Write en lugar de usar Digital Write para generar señales de corriente directa. Hay 6 pines digitales en su Arduino que están marcadas con el símbolo que tenemos acá, lo que significa que pueden enviar una señal PWM. ¿Cuáles son esos pines? Pues son el pin 3, el pin 5 y 6 y los pines 9, 10 y 11 respectivamente. Los componentes involucrados son el Arduino Lotus, el Drop Buzzer, y de ser necesario también podemos utilizar un cable Grove en caso de que se haya roto las conexiones entre los módulos y el Arduino Lotus. Escribamos un valor analógico en un pin. Esta instrucción se puede utilizar para encender un LED con distintos brillos o accionar un motor a distintas velocidades. Después de una llamada a Analog Write, el pin generará
una onda rectangular constante del ciclo de trabajo especificado hasta la siguiente llamada a analog write, o incluso una llamada a digital read o a digital write, pero en el mismo pin. Miremos la sintaxis de comando de escritura analógica o analog write. El primer parámetro es el pin de Arduino para escribir. Y los tipos de datos permitidos es el de los enteros. El segundo parámetro de trabajo es el ciclo de trabajo, que está entre 0, que sería siempre apagado, y 255, que sería siempre encendido. Los tipos de datos permitidos para este parámetro también son de los enteros. Bien, entonces escribamos un valor analógico, o sea, una onda PWM en nuestro zumbador. Entonces, el pin debería ser el D5, como lo indica aquí en la tarjeta, el kit que tenemos acá. Por eso hemos elegido como 5. ¿Vale? Bien. Antes de hacer la demostración, antes de poner a sonar el timbre, tenemos que declarar al pin, que en este caso es el buzzer pin, como un pin de salida. Es importante, ¿vale? Primero que todo. Y segundo que todo, bueno, vamos a introducir un retardo de un segundo para mantenerlo encendido y un retardo de 0 milisegundos para mantenerlo apagado. Y con eso debería ser suficiente para que funcione. Entonces, carguemos el programa, ¿vale? Y aquí podemos apreciar cuando termine la respectivísima carga, ¿vale? Vean ustedes con esos ojitos que no han de mentir que ya terminó la subida. A ver, les cuento, ya empezó a sonar, no sé si lo están escuchando, así que vamos a cambiar el micrófono del PC por el micrófono de la cámara para evitar los filtros que estén incorporados en el software de grabación. Y escuchemos. ¿Cómo les parece? Hermoso, ¿verdad? Muy bien. Ya tenemos entonces nuestro primer experimento demostrativo. Hemos visto el efecto de demostración en el cual el buzzer suena. Vamos por un segundo experimento demostrativo. Ahora que hemos aprendido el uso de PWM, además de usar PWM para controlar el zumbador pasivo, también podemos usar PWM para controlar la velocidad del motor y el brillo de las luces LED, etc. Como indica el diagrama que tenemos a la derecha, podemos utilizar la función analog write
para generar ondas PWM. Cuanto mayor sea el porcentaje del ciclo de trabajo, más brillante será el LED. Pues bien, sin embargo, el módulo LED para principiantes de Group no puede controlarse directamente mediante PWM, porque el módulo LED está conectado al D4. Lo tenemos acá plasmado, que no es un pin PWM. Si deseamos controlar el LED con PWM, debemos bajarlo y usar el cable GROP para conectarlo al puerto GROP con función PWM. Por ejemplo, conectemos el GROP LED a D3 usando el cable Grove que tenemos acá. Bien, entonces, ahora que ya lo tenemos, vamos a escribir el programa. Ahora sí, escribamos un valor analógico en el pin digital 3. Para hacer eso, primero necesito declarar una variable entera a la que llamaré LED que albergue el número 3. Primero que todo. Y segundo que todo, como quiero regular la intensidad del LED mediante el ángulo de la perilla del potenciómetro, necesitamos leer el valor del potenciómetro desde el puerto analógico 3, para lo cual vamos a utilizar otra variable entera llamada potenciómetro. Como el puerto analógico 3, perdón, como el potenciómetro está conectado al puerto analógico A0, pues entonces diremos que potenciómetro es igual a A0. Y ahora sí necesitamos entonces hacer dos cosas. Necesitamos declarar la variable LED como un puerto de salida. Y a la variable potentiometer como puerto de entrada. Aunque esta es innecesaria, es algo superfluo, porque si es puerto analógico tiene que ser de entrada. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Bien, ahora sí, necesitamos entonces utilizar el comando analog write para enviar
o escribir el valor analógico o la onda PWM en el pin 3. Entonces, el valor analógico lo vamos a tomar de la variable value y lo vamos a leer desde el puerto que está codificado mediante la palabra LED. Así lo haremos. ¿Vale? Ahora bien, esa variable value debe oscilar entre 0 y 255. ¿Vale? Porque ese es el rango de variación de la intensidad del LED. O mejor dicho, es el rango de variación del ciclo de trabajo de la señal PWM. Oscila entre 0 y 255. Sin embargo, el rango dinámico a la salida del potenciómetro está entre 0 y 1023. Así que tenemos un problema, Houston, porque tenemos que convertir un número entre 0 y 1023 a un número entre 0 y 255. Es decir, tenemos que asignar un número del rango de entre 0 y 1023 al rango entre 0 y 255. Eso se puede llevar a cabo mediante la función map. La función map tiene 5 parámetros. El primer parámetro es el valor, o sea, el número a asignar. Entonces, el número a asignar está almacenado. Vamos a almacenarlo en una variable entera llamada potential value. ¿Sí? En una variable entera llamada potential. También es entera la variable value. Bien, entonces declaremos localmente esas dos variables, potential value y value. Bien, entonces vamos a decir que el número a asignar es potential value. ¿Sí? Ese es el primero de los 5 parámetros, potential value. Y potential value alberga la lectura, un número entre 0 y 1023 tomado mediante el comando analog read desde el puerto analógico A0, que como bien sabemos, el puerto analógico 0 está codificado bajo el nombre de potentiometer. Así de fácil y así de sencillo. Bien, entonces, el potentiometer es A0. Y a través de A0, el puerto analógico 0, leemos un valor analógico que oscila entre 0 y 1023 y lo guardamos en la variable potential value. Bien, esa variable potential value es el valor o el número a asignar. Ese valor va desde el límite inferior del rango actual del valor, o sea, el límite inferior del potenciómetro, que para nosotros es 0. ¿Vale? Mientras que el límite superior del rango actual del valor es el límite superior del potenciómetro, que es 1023.
Ese es el tercer parámetro. El penúltimo parámetro es el límite inferior del rango objetivo del valor, que es el rango objetivo del ciclo de trabajo, que es 0. Y finalmente el último parámetro es el límite superior del rango objetivo del valor, que en este caso sería 255. Y de esa manera, entonces, habríamos llevado a cabo el mapeo de la señal analógica del sensor del potenciómetro que está entre 0 y 1023 al volumen o intensidad de la luz que estaría entre 0 y 255. Bien, veamos cuál es el efecto de la demostración. Y para ese propósito vamos a ajustar el potenciómetro para ajustar el brillo del LED. Pero claro, primero que nada necesitamos compilar y cargar. Entonces, llevemos a cabo esa magna tarea justo ahora. ¿Listo? Ok. Ya cargo el programa. Ahora veamos el resultado. ¿Listos para la foto? Bien. Vamos a llevar a fíjense la intensidad actual del LED. Fíjense la intensidad actual del LED. Ahora vamos a llevar a un extremo al potenciómetro. ¿Ves que la intensidad del LED se reduce hasta el mínimo? Ya estoy en un extremo, he girado en la perilla en sentido horario. Ahora voy a girar en sentido opuesto, en sentido antihorario. La intensidad de la luz empieza a incrementarse, sigo girando hasta el otro extremo y la intensidad de la luz alcanza el valor máximo en el otro extremo. ¿Lo ven? Hermoso, ¿verdad? Bien. Con todo, cuando deseen utilizar la función PWM, asegúrense de seleccionar los pines con este símbolo delante de sus nombres. Me refiero al pin 3, a los pines 5 y 6 y a los pines 9, 10 y 11. Bien. Podríamos dejar todo ahí, excepto por una cosa. Puesto que, al igual que el módulo LED, el buzzer también es un módulo de salida, entonces, en este programa podríamos utilizar el buzzer no para iluminarse, sino para producir un pitido de acuerdo con el ángulo de giro del potenciómetro. ¿Cierto? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, antes que nada, tendríamos que sustituir la variable LED por la variable buzzer pin y el número 3 lo sustituiríamos por el número 5. De esa manera, entonces, donde quiera que tengamos LED, vamos a colocar buzzer pin. Es decir, si hacemos un recorrido, encontraremos por el programa donde podríamos cambiar el número 3 por el número 5. Y eso significa cambiar LED por buzzer pin. ¿Vale? Y
Me parece que ese es el único cambio que tendríamos que hacer para ayudarnos, para que generemos un sonido usando el buzzer en lugar de cambiar la intensidad del LED mediante el potenciómetro. Así que hagamos la prueba. Vamos a guardar este programa de otra manera. Quitemos el cable que ya no se necesita. Es este cable que definitivamente sobra. Y ahora sí, procedamos a compilar y subir el programa. Justo así. Y listo. Subido el programa. Veamos el resultado. Escuchen ustedes con esos oídos que no han de mentir. Ahí lo tienen. Giro y cambia la intensidad del sonido producido por el buzzer. Ahí lo tienen. Funciona, ¿verdad? Hermoso. Muy bien. Hasta aquí la programación necesaria usando el IDE de Arduino para hacer sonar el buzzer. Ahora queremos implementar la misma función, pero usando la programación gráfica de ArduBlock. Vamos entonces a programar desde ArduBlock, versión 3.0. Vamos allá. Abramos la versión 3.0 de ArduBlock y escojamos la tarjeta Arduino 1 y como puerto de salida vamos a colocar el puerto con 4, ya que ahí está conectado el driver CP210X. Entonces aquí hemos elegido el puerto con 4 y vamos a guiarnos para escribir el programa, para construir el algoritmo. Nos vamos a guiar por el sketch que construimos para el IDE de Arduino. Entonces, como vemos, tenemos aquí el sketch vacío y lo primero que necesitaremos será una estructura principal que me aporte la parte de configuración y la parte del programa principal. Eso es lo que hace esta estructura CDA. Ahora vamos al programa principal y escojamos la piedra angular del programa, que es la instrucción analog write. Esa instrucción analog write la puedo encontrar aquí en la pestaña output sensor o sensores de salida. Y específicamente se trata del bloque módulo analógico. Ven ustedes que inmediatamente aparece acá, aparece que podemos escribir una señal en el pin 3 con un ciclo de trabajo 255. Estamos escribiendo una señal PWM. Es por eso que necesitamos un ciclo de trabajo. Bien, pero nosotros no queremos escribir en el pin 3. Nosotros queremos escribir en el pin 5. Así que vamos a cambiar 3 por 5. Primero que nada. Segundo, queremos escribir no precisamente sobre un LED, sino sobre un buzzer. Pero acá
en este menú no aparece buzzer, solo aparece LED, transistor, motor, lámpara y bombilla. Bueno, queremos escribir entonces sobre un buzzer. Pero como un buzzer y un LED son intercambiables, según acabamos de ver, para todos los efectos prácticos, entonces vamos a dejarlo aquí en LED. Y vamos a guardar esto acá. ¿Qué sucede? Que inmediatamente aparece acá en el setup la instrucción que me configura el pin 5 como salida. Justo como lo tengo acá. La instrucción que me configuraba al buzzer pin como salida es la instrucción pin mode. Bien. Ahora bien, nosotros necesitamos escribir o enviar una señal PWM con un ciclo de trabajo equivalente a este valor, ¿cierto? Al pin buzzer pin, que es el pin 5. Bueno, aquí en el programa me estoy escribiendo un número fijo, pero necesito poder cambiar ese número a mi antojo. Por lo tanto, vamos a construir una variable entera. ¿Sí? Vamos a construir una variable entera o a crear una variable entera llamada value y la vamos a usar para definir el ciclo de trabajo de la señal PWM enviada al buzzer. Bien, entonces esa señal, esa variable la tengo que, por sobre todo, inicializar. La tengo que inicializar y para eso tengo que usar este bloque. Se trata de inicializar la variable value de tipo entero y que asuma originalmente un valor igual a 0. ¿Les parece? Perfecto. Ahora bien, dicha variable tiene que ser producto de un mapeo de una variable llamada potential value. Así que vamos a necesitar declarar una nueva variable llamada potential value. Entonces voy a copiar esto que tengo acá y voy a usar este mismo nombre para crear la nueva variable. Y entonces ya tengo que inicializar no una, sino dos variables. La variable potential value, ¿vale? La variable potential value la tengo que inicializar con un valor, por decir algo, de 0. Si queremos, ¿no? Potential value es una variable entera primero que nada. ¿Vale? Es una variable entera. Por sobre todo tenemos que tener esto claro, que esta es una variable entera, primero que nada. Y segundo que todo, vamos a inicializarla con un 0. Así que otra vez necesitamos ir a mat y colocar aquí 0. Bien, entonces, ¿para qué necesitaba esas dos variables? Bueno, pues tenía que asignarle un valor a potential value, un valor entre 0 y 1023, convertirlo a un valor entre 0 y 255 y así, y ese es el que guarda el value. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues necesito entonces ajustar la variable potential value, la tengo que ajustar primero. Tengo que usarla, o no, mejor hagamos una cosa. Vamos primero a ajustar la variable value,
al valor obtenido a partir de la variable potencio value mediante la función map. La función map la encuentro también acá dentro, aquí tengo map. Y voy a cambiar aquí a modo external input. Y lo vamos a colocar justo acá. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Asignarle el valor guardado en potential value, ¿sí? Según tengo acá, asignar el valor llamado potential value que oscila entre 0 y 1023, que sería el rango inicial, al rango objetivo, que oscila entre 0 y 255. Bien, entonces, a partir de la variable potential value, obtengo la variable value, que es la que utilizo para determinar el ciclo de trabajo de la señal PWM que estamos escribiendo en el pin 5. Hasta ahí todo parece comprensible, ¿verdad? Pero surge la pregunta, bueno, ¿y de dónde sale la variable potential value? Bueno, pues la variable potential value se obtiene al leer, al tomar una lectura analógica desde el pin llamado potenciómetro. Un pin llamado potenciómetro, que para nosotros, bueno, el pin potenciómetro no es otra cosa que el puerto analógico 0. Pues bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a ir a ajustar el valor de la variable potential value. Vamos a ajustarlo a la lectura obtenida mediante el comando analog read. Analog read significa lectura analógica, o sea, se supone que es una entrada, un sensor de entrada, que para nosotros, bueno, pues sería nada más y nada menos que este bloque analog module. El bloque analog module puede leer valores analógicos a partir de potenciómetros, LED infrarrojo, fotorresistores, micrófonos, joysticks, termómetros, sensores de agua, de alcohol, en fin, de varios. Y lo hacemos a partir de cuando esos sensores están conectados a alguno de los 7 puertos de la tarjeta Arduino Lotus, o los 5 puertos de la tarjeta, o de los 6 puertos de la tarjeta Arduino Uno. Bueno, nosotros sabemos que tenemos conectado es un potenciómetro al puerto analógico A0. Así que voy a cambiar aquí la manera de presentar el bloque. Así que vamos a leer el dato desde el puerto analógico 0 perteneciente a un potenciómetro. Lo vamos a leer y lo vamos a guardar en potential value. ¿Vale? Vamos a guardar en potential value. Y entonces, es la primera acción. Obtener la variable potential value. Y la segunda acción es convertirla al rango apropiado para manejar el ciclo de trabajo del buzzer, y guardar esa variable y guardar la variable value, la cual utilizamos para mandar la señal PWM. Bien, en teoría estaríamos listos. Solo nos resta cargar y verificar que la cosa funcione. Así que carguemos el programa. Y una vez cargado, estamos listos para hacer la prueba. Veamos. Funciona. Voy a cambiarles el tipo de micrófono. Y observarán ustedes. Suena perfecto. ¿Ven? Está sonando el buzzer.
¿Cómo les queda el ojo? Cuadriculado, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, antes de despedirnos, debe mostrarles otra manera de sacudirse las pulgas. Son muy pocos los cambios que hay que hacer. En lugar de escribir una señal PWM sobre el pin 5, podemos utilizar otro bloque. Se trata de un bloque extraído de la pestaña Audio Modules que permite manejar directamente un buzzer. Sí, un buzzer, imagínense que se puede manejar directamente. ¿Vale? Ok, bueno, entonces les explico. A ver, así por encima. Aquí elegimos el pin al cual está conectado el buzzer, que para nosotros, por supuesto, es el pin 5. Elegimos la frecuencia y el tiempo en que debe mantenerse encendido. El buzzer puede producir si utilizamos este bloque, nuestro buzzer solo puede usar una frecuencia fija, una frecuencia de alrededor de, veamos, para un Arduino, para una placa Arduino 1, los pines PWM 3, 5, 6, 9, 10 y 11 usan una frecuencia de 490 Hz si usamos todos los pines excepto los pines 5 y 6. Porque si usamos el pin 5 o 6, la frecuencia va a ser de 980 Hz. ¿Vale? Entonces, actualmente estamos generando una frecuencia de 980 Hz. Pero puedo cambiar esa frecuencia utilizando el nuevo bloque. Así que podría usar una frecuencia de 440, por ejemplo, o simplemente una frecuencia establecida por la variable value. Y eso lo puedo lograr, puedo hacer sonar ese bloque durante unos, ¿qué? 30 milisegundos, ¿puede ser? Bien. Entonces, me puedo deshacer de este bloquecito y sustituirlo por este otro, en donde el valor de la frecuencia no oscila entre 0 y 255, sino que oscila, son menos de 20 kHz. O sea, digamos que va desde 3500 a 4500, en ese rango puede ir, ¿vale? La frecuencia. Y ya, entonces, el valor de la frecuencia, la lectura que obtenga del potenciómetro, que oscila entre 0 y 1023, la convierto. Cuando sea 0, obtengo 3500. Cuando sea 1023, obtengo 4500. Entonces, con eso puedo hacer sonar nuestro dichoso buzzer. Solo nos resta, entonces, poner los cinturones y vamos a volar. Así que carguemos el programa, ¿les parece? ¿Vale? Carguemos el programa y veamos qué pasa. ¿Ok? Cargando. ¡Listo! ¡Hello! Mire cómo suena de hermoso. Y puedo cambiar la frecuencia. ¡Tarán! De 3500. Voy incrementándola hasta 4500. Hecho está. Bueno, juventud, ha sido un verdadero placer. Espero que les haya gustado. No olviden que lo vieron por primera vez aquí, desde el rincón del Profe Plazas, transmitiendo desde Florida Blanca, Santander, Colombia. Al habla Ramiro Plazas de la zona, su servidor. Y, sin otro particular,
Me reitero sincera y fraternalmente. Hasta la próxima. Bye bye.